Ya, buenas noches nuevamente. Entonces la evaluación la iniciamos a las 9, ya, para dar facilidad para que todos se puedan conectar. Vamos a culminar el módulo correspondiente a los procesos de monitoreo y toma de muestra para el tratamiento de aguas residuales. Nos quedamos ayer, ya, nos quedamos dentro de este punto referido al modelamiento matemático, que es la distancia de la zona de mezcla. Mencionábamos, ¿no? Que nosotros tenemos un punto de vertimiento del agua residual propiamente, que es en el cual pues nosotros tomamos la muestra para determinar los límites máximos permisibles. Y aguas abajo se toman pues las muestras para determinación del estándar de calidad ambiental del agua. Pero en ese trayecto debemos considerar que hay una zona de mezcla del agua resultante del proceso de tratamiento propiamente con las condiciones naturales del agua. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros esa distancia de la zona de mezcla? Es realizando la siguiente ecuación, ¿no? Multiplicamos el ancho promedio del cuerpo de agua de extremo a extremo, expresado en metros, por la velocidad del flujo promedio en metros por segundo, y luego aplicamos un factor de ubicación. Si estamos tomando ese punto específico en la orilla del río, del lago o en la ribera, o lo estamos tomando en un punto central. Si lo estamos tomando en la orilla, entonces el factor de ubicación va a ser 2 y en el centro va a ser 8. Lo multiplicamos también por un factor de irregularidad. Como sabemos, pues los cauces en este sentido no necesariamente tienen eh, una forma regular, ¿no? Podemos ver cauces aparentemente rectos y algunos que presenten algunas curvas bruscas. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque mencionábamos el día de ayer que la recomendación, por ejemplo, que se realiza para tomar muestras de agua para estándar de calidad ambiental, el organismo supervisor preferentemente lo realiza en las zonas de mayor turbulencia, porque entendemos que hay una zona de mezcla mucho más consistente, ¿no? Entonces podemos encontrar también ese tipo de escenarios dentro de este punto. El factor de irregularidad que vamos a considerar en caso el cauce sea recto es de 0,1, pero si encontramos curvas bruscas en el trayecto, entonces vamos a tomar como referencia el factor 1,3. Y a ello le multiplicamos también la profundidad media aguas abajo, también expresada en metros. Producto de esa multiplicación, vamos a dividir entre la gravedad, que es 9,81 metros por segundo al cuadrado, por la pendiente del cauce. Entonces, aplicando esa ecuación de modelamiento matemático, vamos a obtener la distancia de la zona de mezcla desde el punto de vertimiento en el río o lago donde se está realizando la descarga. En, en el caso del control que se realiza, el manejo del agua residual propiamente, no se considera netamente a la infraestructura que vamos a tener instalada, sino que este es un ciclo continuo de monitoreo eh, que tiene implicancia legal también, y como hemos visto, pues, ¿no? La aplicación de una ciencia específica. Esa regulación precisa consiste en diferenciar de manera clara entre proteger las tuberías, ¿no? Tomando o considerando los parámetros establecidos para los valores máximos admisibles para poder controlar las plantas al momento de tomar la muestra de los límites máximos permisibles, y sumado pues al cuidado de las fuentes de agua, del componente agua netamente y del ecosistema que esto
trae consigo, ¿no? A través de la aplicación de los estándares de calidad ambiental. La ingeniería que tenemos normada dentro de este punto, la cual va a regir todo el proceso, es el diseño que vemos detallado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la norma OS 090, ¿no? La caracterización, que es el proceso base para poder construir esta infraestructura como tal, debe ser se debe llevar a cabo de manera rigurosa, ¿no? Se debe considerar los parámetros físicos, químicos y biológicos para poder entender el riesgo de tratamiento que esto implica, sumado a las instalaciones, al tratamiento, si vamos a considerar solamente un tratamiento primario, secundario, terciario, y de considerar los tres puntos, entonces, tal cual nos indica la norma, poder determinar la funcionalidad de cada uno de ellos, ¿no? Veíamos en el ejemplo de la clase del día de ayer que una planta de tratamiento de aguas residuales es bastante compleja, ¿no? La idea resultante en sí es que podamos nosotros obtener agua de calidad para poder clasificarla dentro de una de las categorías, preferentemente en la categoría uno, ¿no? Categoría uno o categoría 2, al momento de poder depositarlas o retornarlas nuevamente al cauce natural. Y en el caso de la fiscalización científica tenemos pues los muestreos inopinados y el cálculo matemático de impacto, ¿no? Que hemos visto hace un momento, que es la determinación de la distancia de la zona de mezcla, que están respaldados por la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. Cualquier tipo de autorización, tanto para uso como para vertimiento, el órgano específico para poder otorgar este tipo de permisos o licencias es la Autoridad Nacional del Agua. No confundamos en ese sentido la función, por ejemplo, de las CPS o la función que tiene la SUNAS, ¿no? Que son, en este caso, entes reguladores, entes fiscalizadores, ¿no? Quienes van a venir y van a aplicar si es que está cumpliendo. Bien, si está incumpliendo, hay sanción, hay un plazo para poder rectificar, o caso contrario, se suspende o se realiza el corte tanto de agua como de desagüe de las instalaciones, ¿no? En cambio, el ANA no necesariamente ingresa dentro de este punto, sino que se rige específicamente a través del administrado para este tipo de autorizaciones, tanto para la toma como para el retorno del recurso. Bien, permíteme un momento, vamos a cambiar. Vamos a continuar con el módulo número 4. Ya. Bueno, ahora sí vamos a ingresar ya a ver cuáles son los procesos que se desarrollan para el pretratamiento y el tratamiento primario de las aguas residuales, ¿no? Cuáles son las tecnologías que se emplean, la eficiencia en el uso de las mismas, y vamos a reforzar también el marco regulatorio peruano.
El pretratamiento se enfoca básicamente en el inicio de un proceso de depuración. La separación que vamos a realizar de la materia sólida de los líquidos resultantes del proceso de alcantarillado para poder tratarlos propiamente, pero como evaluábamos en las clases anteriores, cada procedimiento, si bien la finalidad es poder obtener agua de calidad que retorne a un flujo natural, nosotros vamos a obtener de ello también subproductos, ¿no? O subresiduos, como queramos denominarlos. Dentro de ellos están los residuos sólidos de un tamaño mayor a los 2 centímetros, que van a ser los que van a quedar retenidos en esta fase de pretratamiento a través del proceso de criba o de rejilla, ¿no? Lo que conocemos comúnmente. Este pretratamiento se puede realizar, o la limpieza propiamente y la remoción de estos residuos se pueden realizar de manera manual o también de manera mecanizada, ¿no? En cualquiera de sus dos tipos. Se recomienda siempre que la distancia entre rejillas sea aproximadamente de 2 centímetros. Y quizás se preguntan, ¿no? ¿Por qué no es más estrecho este punto para poder quizá retener la mayor cantidad de sólidos? Porque recordemos que el agua está ingresando con un caudal alto, ¿no? El agua está viniendo a velocidad, a un flujo constante. Entonces, si nosotros generamos un choque brusco en el proceso o en la entrada al proceso de tratamiento, podemos tener pues desvase, ¿no? Entonces, la idea es poder regular de manera, eh, de manera armónica este flujo y que la velocidad pueda disminuir, pero también cumplir la función de retener esos sólidos de mayor tamaño para que puedan ser pues manejados de manera adecuada, ¿no? La idea es que puedan terminar en este caso, su fase en un relleno sanitario. Este tipo de residuos ya no se pueden valorizar. Si bien nosotros podemos encontrar, bueno, materia orgánica en gran cantidad, podemos encontrar residuos plásticos, residuos sanitarios, podemos encontrar vidrio también, ¿no? Y sabemos que varios de estos materiales tienen un potencial de valorización en el mercado. ¿Por qué ya no se pueden valorizar? Porque estos no han sido separados previamente en la fuente de generación, sino que los estamos reteniendo para que no ingresen a un proceso de tratamiento de agua netamente. Entonces, el agua tiene una carga contaminante en ese momento indeterminada. Nosotros no sabemos cuál es el potencial de contaminación que pueda llevar dentro del flujo. Lo más común que vamos a encontrar en este tipo de aguas pues son los microorganismos termotolerantes, ¿no? Los coliformes fecales. Entonces, por esta razón es que este tipo de residuos ya no se valoriza. Todos van con destino a un relleno sanitario propiamente, ¿no? En la fase de pretratamiento. Eh, Posteriormente, ya al trasladar estas aguas hacia un tratamiento primario, ya vamos a encontrar para eso pues otro tipo de estructuras. En este nivel ya no vamos a encontrar rejillas para poder remover esos sólidos que han sido o que han pasado a esta fase, sino que los que van quedando vamos a encontrarlos en diversas clasificaciones. Por ejemplo, vamos a tener a los sólidos suspendidos, ¿no? Aquellos que los podemos observar todavía, pero como por la misma composición de estos, el proceso de sedimentación puede ser demasiado lento. Entonces, al ser demasiado lento, lo que va a hacer es mantenerse en la superficie. O podemos encontrar grasas, ¿no? Aceites, grasas, jabones que van a formar como una nata también en la superficie. Que sabemos pues que este tipo de residuos, que si bien son residuos líquidos, no van a sedimentar, no van a caer porque no se están mezclando con el agua, porque tienen densidades diferentes.
Vamos a encontrar también aquellos sólidos que sí tienen un mayor peso. Vamos a encontrar grava, por ejemplo, grava, arenilla, ¿no? Porque dentro de este proceso, de esta fase inicial, recordamos que la clasificación de aguas que van hacia la red de alcantarillado son diversas. No solamente vamos a tener a las aguas residuales domésticas, las grises o las negras, sino también vamos a tener agua pluvial, ¿no? Entonces, el agua pluvial lo que hace pues es generar o trasladar por arrastre hacia las redes de alcantarillado partículas pues del mismo asfalto, la arenilla o la grava que podemos encontrar también nosotros en la ciudad, ¿no? Y otro tipo y otro tipo de materia también. ¿Qué otro tipo de agua vamos a encontrar aquí? Las de tipo industrial también, que previamente ya se entendería, ¿no? Que han pasado por un tratamiento inicial, un tratamiento previo, que no excede los valores máximos admisibles, por lo cual también estaría desembocando en esta red de alcantarillado común. Eso es lo que vamos a encontrar en esta fase de tratamiento primario. Bueno, luego pasamos al tratamiento secundario, donde ya iniciamos pues una separación no solamente ya de las partículas sólidas que nosotros estamos o podemos ver a simple vista, sino también de aquellas que a nivel microscópico pueden generar una alteración considerable en el agua por su misma composición físico-química o microbiológica. Entonces, lo que vamos a emplear en estas dos fases siguientes son floculantes, ¿no? Los floculantes van a actuar y de manera muy similar a cómo reacciona un imán, ¿no? Nosotros sabemos que cuando tenemos un imán y tenemos metales cercas, lo que va a hacer es atraerlos, ¿no? Entonces, el floculante actúa también de esa manera. Lo que va a hacer es atraer esos sólidos en suspensión o los sólidos disueltos para otorgarles una mayor masa, mayor peso y que estos puedan facilitar su proceso de sedimentación. En cada parte o en cada proceso, desde el pretratamiento, el flujo va a reducir, el caudal va a reducir en gran medida, ¿no? Porque nosotros para poder hacer esta separación requerimos de tiempo, ¿no? Un tiempo determinado para que si nosotros estamos utilizando diversos insumos, como los floculantes, por ejemplo, o por acción mecánica también por la misma infraestructura, como es en los tanques IMO, podamos lograr esta separación de las partículas, ¿no? Y luego llegamos pues a la disposición final, que consistiría en el caso del agua, ya haber pasado un proceso de desinfección UV o un proceso de cloración que nos indique pues que el agua ya no presenta esa característica o ese riesgo de peligrosidad al momento de poder ser vertido a un río o a un lago. Ahora, en disposición final también hablamos de los residuos eh, semisólidos o los lodos, ¿no? Que hemos ido generando dentro de esta fase de tratamiento primario y secundario y si lo estamos desarrollando también, un tratamiento terciario, ¿no? Estos lodos sí van a tener todavía una carga contaminante considerable, entonces lo que se recomienda para poder realizar su disposición de manera adecuada es realizar pues un proceso, por ejemplo, de compostaje, ¿no? Nosotros sabemos que al momento de compostar la materia orgánica, el cambio brusco de temperatura dentro del proceso va a inhibir la acción microbiana. Entonces, ese proceso de inhibición deja a estos microbios, a estos bichos, los deja en estado latente, por lo cual ya no serían riesgosos, ¿no? Al momento de poder trasladarlos a una zona de plantaciones de vegetales de tallo alto, por ejemplo. O también someterlos a un proceso de deshidratación. La idea es que se pueda remover
la mayor cantidad de líquido dentro de este subproducto como tal. Em, en algunos casos, por ejemplo, ¿no? En algunas plantas se observa que realizan este proceso de deshidratación en los lechos de secado. Los lechos de secado son bastante comunes dentro de esta fase de tratamiento. En muchos de los casos no existe pues un techo, que sí en este caso debería, porque si estamos en temporada de lluvia, pues obviamente va a retardar muchísimo ese proceso de deshidratación propiamente o de remoción de este líquido. Entonces, lo que se hace es dejar actuar eh, o dejar que en este caso actúe la luz solar, la emanación de la energía natural para poder secar esos residuos. Pero ¿cuál es el problema, cuál es el inconveniente? Que si nosotros no realizamos un proceso de mantenimiento adecuado a estas estructuras, vamos a tener una carga mayor de este tipo de materia. Entonces, al ser mayor la carga, va por acción del viento y arrastre, pues no vamos a tener el resultado que nosotros esperaríamos, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda también que esos procesos de mantenimiento a las estructuras que comprende la planta de tratamiento se programen de manera continua, ¿no? Y luego de ello tenemos pues la emanación de los gases, ¿no? El producto de la descomposición de la materia, más que nada la materia orgánica, nos va a dar como resultado la emanación de gases de efecto invernadero. Los más conocidos, los que se generan en mayor cantidad y también por ende son los más peligrosos, son el dióxido de carbono y el gas metano, ¿no? Entonces también se debería incluir dentro de este proceso un tratamiento específico antes de la emanación o de la liberación de estos gases a la atmósfera. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los rellenos sanitarios que también tienen eh, este proceso integrado, lo que se hace es captarlos a través de chimeneas y se somete a un proceso de combustión. Este proceso de combustión, la acción es exactamente la misma que prender una hornilla. Se enciende, el material empieza el proceso como tal en la flama y al momento de emanar el gas a la atmósfera, se reduce hasta 90-95% la peligrosidad del mismo, ¿no? Porque ya el compuesto como tal está siendo transformado. El éxito biológico de toda planta va a depender estructuralmente de estas dos primeras barreras de defensa que constituyen el pretratamiento y el tratamiento primario. Si nosotros no logramos, por ejemplo, un proceso de separación adecuada en cuanto a los sólidos, más que nada, ¿no? Los sólidos totales, dentro de los cuales están los disueltos y los suspendidos, entonces vamos a tener una afectación al proceso que se debe realizar en el tratamiento secundario, empezando de las características organolépticas que vamos a ir observando, ¿no? ¿Cuáles son estas? Las que nosotros podemos evaluar, determinar y concluir de repente mediante el olfato y la visión, ¿no? El tacto en este caso no, pero el olfato y la visión. Al tratamiento secundario va a llegar pues un agua con olor pestilente, lo cual nos va a indicar o nos podría indicar la presencia de exceso de nitratos o de sulfuros, ¿no? Y aparte de ello la turbidez. En el tratamiento secundario ya no deberíamos ver nosotros un agua, por ejemplo, en un agua marrón netamente, sino que deberíamos verla ya con formaciones específicas circulares, ¿no? Que es la acción floculante como tal, separando estos componentes y aclarando con ello el agua, pues, ¿no? Eso es lo que debería suceder dentro de estas dos primeras fases. El primer objetivo es la protección,
vital, ¿no? ¿Cuál es esa protección vital? La prevención básicamente de los daños que pueda sufrir la infraestructura como tal, los atascos, que son bastante comunes también, por eso es que se recomienda que a pesar de tener un proceso de remoción mecánica en este punto, tengamos personal dentro de cada fase del proceso, ¿no? Realizando mínimamente el retiro de estos materiales que puedan quedar atorados en las rejillas del pretratamiento o de la criba. Eh, También podemos tener dentro de este punto el desgaste prematuro en las bombas o en las válvulas y los equipos de aguas abajo, ¿no? Porque no solamente es una acción mecánica, ¿no? También tenemos, como veíamos el día de ayer, para poder reforzar el crecimiento bacteriano a través del proceso de insuflación de oxígeno. En este proceso, en esta fase, necesitamos bombas. Entonces, las bombas no están actuando todo el tiempo, es un periodo específico nada más. Pero pues si tenemos el ingreso de este tipo de materiales, esos equipos pues van a sufrir desgaste, ¿no? Y como han visto, pues no, el agua residual se está generando de manera permanente, de manera constante. Entonces, paralizar estas actividades por alguna emergencia, por ende no programada, pues puede generar alteraciones en las redes de alcantarillado y demás, ¿no? Más que nada los atascos, ¿no? O el rebase en el caso de los buzones o las alcantarillas. El segundo objetivo es la remoción física de estos materiales o de estos residuos, ¿no? Ahí vamos a tener la separación inicial de maderas, plásticos, trapos, pañales, papel higiénico, huesos, pelos. A ese punto llegan los residuos que quizá menos imaginamos están llegando dentro de ese proceso, ¿no? Y la cantidad que puede resultar en cuanto a residuos sólidos es bastante alta. En un solo día se puede generar, por ejemplo, ¿no? Para una población aproximada de 15.000 habitantes en un distrito, que es un distrito pequeño, podríamos tener una remoción de residuos sólidos en esta fase de pretratamiento, laborando obviamente durante 8 o 12 horas aproximadamente, de hasta entre 3 a 5 toneladas de residuos sólidos. Es bastante el arrastre que tenemos dentro de este punto. Y aparte la carga obviamente es mucho más pesada porque ya no solamente son residuos sólidos, sino que tienen un mayor contenido de humedad, ¿no? Dentro de este punto. Bien, aquí vamos a ver esas tecnologías de desbaste, que son las rejas y las cribas propiamente, ¿no? Como les mencionaba, lo podemos ver de dos formas. Igual la rejilla va a tener la misma estructura, pero para el proceso de remoción se pueden utilizar dos formas, ¿no? Uno, que es la limpieza manual, que es ideal para un caudal pequeño, ¿no? Una población, un distrito pequeño. Em, Obviamente esto requiere pues una mayor intensidad de la mano de obra y la supervisión constante, porque esto se llena fácilmente, ¿no? Por más que el caudal sea pequeño, se llena fácilmente, entonces al ser una rejilla relativamente pequeña, hay que realizar la limpieza de manera constante mientras tenemos el proceso de tratamiento, ¿no? Mientras tenemos la rejilla abierta. Y por otro lado tenemos la limpieza mecánica, que está diseñada obviamente para las plantas medianas y grandes, ¿no? Para poblaciones mayores. Eh, Estos de manera automática van a prevenir algunos desbordes y también van a optimizar pues el flujo continuo, ¿no? Porque ya con determinada carga eh, dentro de las mismas, al momento de poder escurrir el residuo, lo que va a hacer esta criba es retirarlo
a través de un sistema de polea hacia un contenedor, ¿no? Entonces, claro, de todas maneras, en todas las fases del proceso necesitamos de la supervisión constante del personal, pero como ven acá en este punto, la labor es prácticamente automática, ¿no? Entonces es mucho más sencillo su manejo y también pues garantiza el flujo que estaría ingresando para la fase de tratamiento primario como tal. Tenemos acá los desarenadores, que es, bueno, se denomina, ¿no?, la eliminación de la fricción propiamente. El objetivo de esta estructura como tal, que es una estructura de concreto, ¿no?, que se elabora, se construye dentro del punto, es poder retener la arena que puede ser abrasiva y el material inorgánico pesado, ¿no? Bueno, puede ser material orgánico también en este punto, pero en mayor medida vamos a encontrar material inorgánico y bastante arenilla dentro de este punto. Entonces, la prevención del desgaste es evitar justamente la abrasión prematura en bombas y también en los impulsores. El tipo de concreto que se utiliza para este tipo de estructuras es específico, por lo cual si nosotros sabemos que este material puede ser abrasivo, entonces lo que tenemos que hacer es poder removerlo en un periodo determinado, porque puede causar daños propiamente a la estructura. Y es claro, mucho más complejo poder manejarlo porque lo que estamos viendo nosotros acá está bajo la superficie del suelo, a este nivel bajo la superficie del suelo. Entonces, un proceso o una situación, ¿no?, de rajadura del material de concreto y demás, lo que va a ocasionar es que el agua que debería ser tratada filtre hacia la napa freática y pueda alcanzar algún curso en las aguas subterráneas, lo cual nos va a traer pues mayores complicaciones, no solamente al momento de poder realizar la reconstrucción de este punto dañado, sino también en las fiscalizaciones posteriores, porque se podría demostrar, ¿no?, que la afectación ha sido de manera directa dentro de este punto. Sumado a ello también porque es importante continuar removiendo este tipo de sólidos porque por sus mismas características podrían ingresar pues, ¿no?, a las bombas o a los impulsores. Entonces, lo que va a ocasionar pues es una ralentización de los procesos que vienen más adelante o el desgaste repentino, ¿no?, lo cual nos obligaría a tener un proceso de un cambio, por ejemplo, ¿no?, un cambio en las bombas, un proceso de reparación. Y en caso, pues, porque, o sea, siempre se estima tener algún contingente dentro de esos puntos, ¿no? En algunos casos no los hay. Entonces, de no haber este proceso y continuar con el tratamiento, entonces no nos garantiza que el resultado posterior pueda ser en agua de calidad. La forma que tiene estos tanques, que tanto estos como lo que estamos viendo en pantalla como el tanque IMO, es poder reducir el flujo específicamente del agua para que pueda trasladarla hacia el otro proceso, al proceso siguiente, con la menor cantidad de sólidos, porque el agua está ingresando pues, por este punto y por gravedad el agua va a tender a irse primero a la base de la estructura, ¿no? Por más que la veamos nosotros al ras, dentro de este punto, el agua primero va a ir para la base. Entonces, al ir para la base, lo que va a hacer es también ir dejando o evitar que estos sólidos puedan nuevamente tomar ese impulso y aparecer en esta fase inicial, de manera tal que esos sólidos puedan sedimentar únicamente en esta parte.
La eficiencia de la digestión previene la acumulación de sedimentos inertes en los digestores anaerobios posteriormente, ¿no? Porque sería pues un material netamente innecesario. Cuando nosotros hablamos de digestores, básicamente nos referimos a materia, ¿no? A materia orgánica. Y lo que tenemos acá es arena. Obviamente la arena y demás es material de tipo inorgánico, ¿no? Ya. Vamos a observar también el medidor, en este caso del caudal, en la petar. ¿Cuál es la finalidad en este caso de poder contar no solamente debajo de la superficie del suelo, tener estructuras específicas, sino también sobre la superficie del suelo? ¿Por qué la tenemos en esta forma? Porque el agua que está ingresando acá, al momento de atravesar este espacio que es más estrecho, obviamente, va a regular los procesos biológicos, hidráulicos también, aguas abajo, porque ya la velocidad dentro de este punto no es la misma, hay una reducción considerable, ¿no? Pero va a seguir pues la misma dirección del flujo. Ese diseño siempre debe requerir de canaletas partial, por ejemplo, prefabricadas, en, por ejemplo, ¿no? Las que vienen en fibra de vidrio, y la construcción del concreto se realiza in situ y se genera pues imperfecciones superficiales que pueden arruinar la precisión hidráulica en el medidor, ¿no? Entonces con eso estamos evitando todos esos puntos. No es un material que se construya de manera independiente o ajena y después se traslade, porque en algunas estructuras sí podemos ver esos puntos, ¿no? Los prefabricados, pero en este caso no. Es necesario poder realizarlo dentro de la misma zona. Ya. Vamos a ver ahora el pretratamiento, que está referido básicamente al principio de la gravedad. La gravedad va a ayudar muchísimo a esta primera remoción de los sólidos, ¿no? Tanto los orgánicos como los inorgánicos sedimentables. Y va a contribuir dentro de ese proceso de transformación de la contaminación o la afectación en el agua que está suspendida en los lodos primarios. La manera en cómo ingresa el flujo es de manera muy accidentada y turbulenta, porque tiene pues distintos orígenes, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este pretratamiento, ya para que ingrese a un tratamiento primario, a través de las estructuras que previamente ya hemos visto, ya hemos analizado, es lograr que el agua ingrese de manera armónica dentro del proceso, porque esa armonía que va a generar nos va a ayudar a poder remover no solamente las partículas inorgánicas, sino también, y tan importante, la remoción de los orgánicos, dentro de los cuales encontramos pues a los microorganismos patógenos, ¿no? Dentro de este tema. Lo que comúnmente se utiliza, por ejemplo, para un tratamiento primario, y es de lo que más tenemos nosotros a nivel nacional. Recuerdan que inicialmente comentábamos que más del 69% de estructuras a través de las CPS y demás a nivel nacional tienen cobertura en todo el territorio, pero no quiere decir que ese 69% esté coberturado por plantas de tratamiento de manera integral, no necesariamente, sino que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, trabajan a través de los tanques sépticos y las zanjas propiamente de infiltración. Incluso es bastante común verlos en las industrias, ¿no? En distintos tipos de industrias, justo como comentaba una de nuestras compañeras, en un proceso agroindustrial. Em, También se suele utilizar, por ejemplo, para las zonas donde no existan los recursos
específicos, recursos económicos o técnicos para poder desarrollar como tal una infraestructura para la planta de tratamiento de aguas residuales, para poder discurrir y tratar estas aguas y retornarlas hacia fuentes de agua natural, de las instalaciones de las casas en el proceso de alcantarillado y demás, se trasladan, o incluso organizaciones, ¿no? de determinados sectores y demás que tienen o cuentan cada uno con su propio tanque séptico. Entonces, la idea es poder trasladarlos hasta este punto. Igual la instalación de tuberías es bastante similar a la del tratamiento primario en la planta de tratamiento. Ingresa el agua con un flujo, con un caudal mayor, y al momento de trasladarse hacia el otro punto, el caudal reduce en gran medida, ¿no? Entonces, esas aguas propiamente que tienen ya un caudal menor, pero con carga contaminante todavía, van a, van a llegar a parar hacia estas zanjas de infiltración, ¿no? Hay una redistribución, lo que estamos viendo nosotros acá en la imagen del lado derecho, que son las zanjas propiamente, son instalaciones con tuberías huecas. Por esas tuberías huecas lo que va a salir, pues propiamente es el agua que está siendo trasladada del tanque séptico o el pozo séptico, y lo que tenemos aquí en la superficie es, es arena, es grava en distintos tamaños, ¿no? Lo que va a hacer es actuar como si fuese voy a llamarlo un colador, ¿no? Y lo que va a hacer es retener a aquellos sólidos que todavía han sido trasladados de este punto, y los va a trasladar pues hacia a un siguiente nivel. Como estamos hablando nosotros acá propiamente de tanques sépticos, que entendemos estarían proveniendo pues de las viviendas y demás, em, estas aguas podrían retornar ya en esa forma hacia los ríos, ¿no? Pero donde no se realice necesariamente la captación para consumo humano. La aplicación nos dice que es un tratamiento descentralizado. El uso es ideal y es bastante común también, como les mencionaba, en las zonas rurales o también las zonas periurbanas que no tienen acceso a una red de alcantarillado, ¿no? Para esto hay un permiso particular que, que tienen o con la que cuentan las CPS, ¿no? Dentro de este punto. um, un tipo, hay un permiso particular, porque dentro de este apartado también hay procesos de medición, hay un proceso de verificación también, pues, ¿no? Para que no haya, en este caso no se excedan los valores que deben discurrir dentro de ese punto. El mecanismo que emplea es la combinación de una decantación física, como estamos viendo aquí la decantación, o sea, básicamente por la estructura que tiene el tanque séptico, ¿no? Por esta separación, estamos decantando el residuo. Y el proceso de digestión anaerobia parcial en el tanque, dentro de este punto, porque si nosotros estamos hablando de una estructura cerrada, estos tanques son cerrados, obviamente, no tenemos una acción microbiana permanente o constante, ¿no? Incluso los microorganismos termotolerantes no podrían quizá resistir a esa presión, porque estos también necesitan oxígeno. Entonces, al no tener ese oxígeno, esa cantidad de oxígeno disponible, van a aparecer pues otro tipo de microorganismos que puedan sobrevivir a estos espacios anóxicos. Y por eso es que hablamos de una digestión anaerobia parcial. ¿Cuál es el requisito? Se exige obligatoriamente un terreno adecuado y también permeable
para la disposición segura del efluente, ¿no? Que se va a ir pues básicamente por infiltración. Cuando hablamos de un terreno permeable, por ejemplo, lo que no sería tan recomendable es un terreno de tipo predominantemente arcilloso, ¿no? Porque el terreno arcilloso, si bien inicia en su fase inicial, puede remover, obviamente, o retener, perdón, una mayor cantidad de sólidos de menor dimensión, eh, no va a permitir el proceso de infiltración de manera natural, ¿no? Sino que en términos sencillos el agua se va a empozar. Entonces lo que se recomienda pues es que haya una buena distribución tanto de arcilla, de grava y de limo, ¿no? Para poder ir reteniendo dentro de ese proceso o ese transcurso aquellos sólidos que provienen todavía de esta zanja de infiltración. Ahora, aquí también tenemos el tema de los sedimentables, los lodos que se van a sedimentar en la base, ¿no? Entonces, en ese caso, también se puede utilizar al momento de hacer la limpieza de los mismos, reabsorberlos, ¿no? O succionarlos para poder manejarlos a través de una empresa operadora como residuos semisólidos o como lodos como tal, o en caso pues no haya disposición para un servicio de esta naturaleza, se remueve y se traslada hasta un lecho de secado dentro del mismo territorio, dentro de la misma zona. Ya. Vamos a ver acá algunos mecanismos opuestos, pero que tienen básicamente el mismo propósito. Tenemos a los sedimentadores primarios, que son los que van a actuar por procesos o por acción de la gravedad, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, donde el agua va a ingresar eh, en un proceso o en un alto grado de turbulencia, con un caudal todavía no tan reducido, porque apenas hemos pasado el pretratamiento, y al momento de poder tener este choque con la misma estructura del sedimentador primario, lo que va a hacer es poder facilitar en este caso la caída o el descenso de las partículas que tienen una mayor masa o un mayor peso, ¿no? Entonces la idea es poder decantar dentro de este punto solamente aquel material líquido que tenga la menor cantidad o la menor proporción de sólidos suspendidos o sólidos disueltos, ¿no? Como estamos viendo, no hay ningún dispositivo en este punto que pueda generarnos turbulencia, por ejemplo, ¿no? Porque justamente la idea es poder mantener a las aguas en calma, ¿no? En un proceso de mayor estática para poder acumular la mayor cantidad de lodos en la base. Lodos que posteriormente van a ser removidos, pues, ¿no? De este punto para el procedimiento correspondiente. Se remueve con este proceso entre el 45 y 55% de sólidos, de los que están ingresando ya a la planta después de haber removido los sólidos de mayor tamaño o mayor dimensión. En el caso de las plantas grandes, se requieren dispositivos mecánicos para poder evacuar los lodos en el fondo, ¿no? Como estamos viendo acá en pantalla, es común una especie de pala en el fondo de la estructura que va a generar pues el arrastre propiamente de este sólido para trasladarlo a través de otra tubería y poder tratarlo, ¿no? Y acá tenemos los tanques de flotación, denominados DAF. El proceso se denomina flotabilidad. Cuando el agua ingresa dentro de este punto, em, lo que va a hacer el sistema es poder activar un mecanismo que va a generar
burbujeo, no necesariamente turbulencia, sino simplemente un burbujeo. ¿A fin de qué? De poder concentrar la mayor cantidad o de unir en este caso la mayor cantidad de partículas que tengan un alto contenido de aceites o grasas o sólidos de menor densidad. Es como un proceso de floculación, pero empleando un mecanismo distinto, ¿no? Que propiamente es la aireación dentro de este espacio. Ahora, a diferencia de este sedimentador primario, acá todavía podemos tener en la superficie esas partículas grasas o esos aceites, ¿no? Que igual tendrían que ser removidos en una siguiente fase o en un siguiente proceso. Y una vez que estos están siendo separados, no van a sedimentar porque justamente el peso que van a tener o la densidad que van a tener al momento de generarse va a ser mínimo. Entonces lo que va a generar en el proceso es que van a flotar. Estos van a estar únicamente en la superficie. Que después se remueven obviamente, pero la idea es poder separarlos en mayor cantidad y que solamente pueda discurrir el agua ya sin la presencia o con la mínima presencia de este tipo de partículas en la superficie, ¿no? Entonces, em, estos tanques de flotación son un mecanismo más especializado que obviamente requiere una mayor inversión dentro del proceso porque em, requiere de estos aireadores que van en el fondo, ¿no? Entonces, esos aireadores obviamente funcionan pues a través de bombas y demás, ¿no? Lo que no tenemos dentro de este punto, que solamente va a el principio que nos va a ayudar a poder remover esos sólidos que se van a ir al fondo, va a ser la gravedad. Acá los vamos a tener concentrados en el fondo del tanque y en este punto los vamos a concentrar dentro de la superficie. Bien, acá observamos la matriz de eficiencia de remoción en el nivel primario, ¿no? En la fase del tratamiento primario como tal. Lo estamos dividiendo en este caso en tres tipos de contaminantes. Tenemos a los sólidos suspendidos, que son los que van pues en la superficie del tanque. La demanda bioquímica de oxígeno, que la vamos a ver sí o sí porque es la cantidad de oxígeno que se requiere para poder descomponer la materia orgánica, ¿no? Y comentábamos también que por estándar internacional la DBO es 5, ¿no? Porque el proceso dura aproximadamente 5 días. Y determinados nutrientes, ¿no? También haciendo un repaso, esos nutrientes que vemos en mayor proporción en las plantas de tratamiento son el amoníaco en sus fases de nitritos y nitratos y también el fósforo, ¿no? Ambos van a tener la capacidad en este caso de poder en un tratamiento inadecuado y la disposición en cuerpos de agua natural van a poder causar la eutrofización, pues, ¿no? La eutrofización de la zona que va a llevar consigo el desgaste o la desaparición de determinados ecosistemas acuáticos, entre otros nutrientes, ¿no? Pero lo que comúnmente vamos a encontrar son estos, el amoníaco, el nitrato y el fósforo. En un tanque séptico, la eficiencia de remoción de los sólidos suspendidos puede ser de 40 hasta 60%. En el mismo tanque séptico, la demanda bioquímica de oxígeno eh, iría de un 30 a un 45% y en el caso de nutrientes un 20 a un 30%. Obviamente es muchísimo menor porque la acción netamente que estamos desarrollando acá es a través de un proceso natural activado o accionado por la gravedad, ¿no? No estamos involucrando en este sentido ningún tipo de equipo o requerimiento adicional.
En los tanques IMOP, que son los que tienen pues la estructura en forma de V, una estructura cóncava en la base, en el caso de los sólidos suspendidos, la capacidad de remoción es mayor. En este caso es del 50 al 60%, es mucho más efectivo. Para la demanda bioquímica de oxígeno también, de un 50 a un 60%, y de los nutrientes son del 20 al 40%. En la fase del sedimentador primario, las cantidades porcentuales se mantienen, ¿no? Se mantienen dentro de este punto porque ya estaríamos ingresando ya o llevando esta cantidad de materia o de contaminantes presentes en la fase de tratamiento primario, ya con esta capacidad de reducción hacia el tratamiento secundario. Son partículas que ya prácticamente, en el caso de sólidos, por ejemplo, que ya escasamente podemos ver, DBO y nutrientes que obviamente no las percibimos a simple vista, pero que todavía están presentes en el agua residual. Entonces, estos sí van a necesitar de un insumo adicional para poder removerlos en un mayor porcentaje. Los tanques sépticos presentan una menor remoción de DBO, justificando su uso exclusivo para escalas menores y descentralizadas, ¿no? Como les decía, es bastante común, incluso por ejemplo, ¿no? En algunas industrias en el norte no se cuenta todavía con plantas de tratamiento de agua residual porque este recurso es bastante limitado, no solamente en sistemas de alcantarillado, sino en la disposición que se tiene para el acceso al agua. Entonces, quizá lo poco que se pueda asignar para un proceso industrial se aprovecha en, en una mayor, en mayor amplitud y se utilizan básicamente los tanques sépticos, ¿no? En este caso, para las instalaciones o los baños fijos que se tienen dentro de una industria. Pero sumado a eso también es bastante común encontrar los baños portátiles, que como sabemos pues tienen ya un sistema determinado, ¿no? O los baños secos, que también son bastante comunes porque el proceso para poder realizar la remoción o la limpieza de estos es sencillo porque se trata, o sencillo entre comillas, ¿no? Porque se tratan como residuos sólidos. Entonces, la idea dentro de este punto es poder generar en el proceso un mayor grado de temperatura o cambios bruscos de temperatura para poder inhibir la acción de los microorganismos patógenos, ¿no? Cosa que no sucede necesariamente cuando realizamos este proceso en el tratamiento de aguas como tal. Ahí sí es necesario pues un proceso adicional de cloración o dependiendo si todavía la carga patógena o contaminante es mayor, entonces un proceso de desinfección UV. Hacemos un repaso respecto a al Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Tenemos algunos criterios de ubicación en el marco legal. Em, bueno, nos dice que el reglamento como tal, a través de la norma OS 090, en este caso el Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene normado la estructura de varias infraestructuras. Las plantas de tratamiento solamente eh, son como que un proceso más o un proceso adicional, ¿no? Pero recuerden nuevamente que para poder aplicarlo como tal en un diseño, en una población, en un distrito determinado, es necesario realizar primero la fase de caracterización para aguas residuales, para residuos y demás. Si nosotros queremos proyectar una infraestructura, tenemos que saber cuál es la demanda y cuál es la oferta.
que tenemos en el mercado, ¿no? ¿Cuál es la ubicación, en este caso, que va a tener la ubicación específica? ¿Cuál es el predio que se va a emplear? ¿Cuál es la distancia que tiene de la población o a poblaciones más cercanas? La disponibilidad de la red de alcantarillado hasta este punto, porque también para poder realizar una instalación de este tipo, es necesario reestructurar muchas veces las instalaciones domiciliarias, ¿no? Probablemente ustedes hayan visto, ¿no? En algunos distritos que instalan este tipo de dispositivos, estas infraestructuras. En la fase inicial, lo primero que hacen es primero un proceso de verificación de la red de alcantarillado y asegurarse que todos los puntos de alcantarillas o de las redes vayan hacia un punto central de captación, y ese punto central de captación es el que va a trasladar o el que va a constituir el ingreso hacia la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Por eso es que dentro de la norma como tal se dictan los parámetros estrictos y vinculantes también para proteger la salud pública y salvaguardar los ecosistemas circundantes. Cuando hablamos de parámetros vinculantes, estamos hablando de aquellos que estarían condicionados y son, por así llamarlos, no negociables, ¿no? O sea, no podemos alterar parte de ese proceso eh, a menos que haya pues una justificación particular para para algún tipo de territorio, ¿no? Salvo salvo esa observación. Pero como no necesariamente se da, porque el manejo puede ser similar, nosotros tenemos plantas de tratamiento tanto en la costa, en la sierra, en la selva, entonces ya hay un punto referente, ¿no? Para poder acoplar este tipo de normas y los parámetros también que lo rigen dentro de un diseño de las plantas de tratamiento. Ya, acá vamos a observar un esquema de las zonas de seguridad y las distancias mínimas que deberían tener las plantas de tratamiento. Les mencionaba el otro día que si bien nosotros podemos encontrar en algunos y pocos también casos de plantas de tratamiento que están ubicadas o que han sido instaladas, en este caso en la zona urbana. eh, si nosotros no tenemos quizá la tecnología necesaria o suficiente, instalarlo en la zona urbana podría resultar riesgoso, ¿no? No necesariamente porque el manejo no se vaya a desarrollar de manera correcta, sino por la emanación de olores producto de cada tratamiento que se viene realizando. Por eso es que se sugiere que no necesariamente se encuentren o se ubiquen estas plantas en las zonas residenciales o comerciales, ¿no? Podría ser tal vez en alguna zona industrial o preferentemente pues fuera del ámbito urbano. Claro que esto podría incurrir quizá en un incremento de los costos de operación inicial, pero al final es mucho mejor porque cualquier procedimiento que se haga para tratar residuos, aguas residuales o residuos, que como tal, producto de las fases de descomposición y demás, va a generar olores. Entonces, si tenemos poblaciones circundantes o tenemos granjas o tenemos áreas de cultivo y demás, lo que va a hacer pues es ocasionar un problema, un conflicto social, ¿no? Con las comunidades o con la misma población urbana. Entonces, eso es lo que se busca o lo que se debería evitar
dentro de este proceso, ¿no? No siempre es sencillo poder explicar este procedimiento a la población porque, claro, ¿no? Ellos van al punto de que no podemos alterar las condiciones en las cuales ellos están viviendo, ¿no? Y claro, o sea, obviamente tienen razón, y a pesar que esto es un proceso de mejora, ¿no? Para el sistema, para las redes y demás, lo que se recomienda es poder ubicar de manera estratégica esta planta, ¿no? Aparte de ello, ¿no? De los olores propiamente que se van generando, si bien el residuo líquido no necesariamente puede atraer vectores, recordemos que uno de los subproductos que resultan de este proceso son los residuos sólidos, ¿no? Y esos residuos sólidos tienen pues su composición materia fecal. Y esa materia fecal en su proceso de descomposición tiene un hedor bastante intenso, ¿no? Entonces, eso sí puede atraer a diversos vectores, ¿no? Y hacer quizá este proceso un poco más complejo. Por eso es que la recomendación también es establecer un periodo para poder tratar y dar mantenimiento a los lechos de secado, a las zonas de deshidratación o de infiltración, si es que tenemos tanques sépticos, por ejemplo, ¿no? O más aún si se está haciendo un proceso de compostaje, que sabemos también, ¿no? Un compostaje de manera o en condiciones normales, tiene un periodo tardío de aproximadamente 3 meses, ¿no? Pero depende mucho también de las condiciones climáticas, del entorno, de la humedad del ambiente. Si nosotros no tenemos las condiciones adecuadas para poder tratarlos, y generar este cambio brusco de temperatura que al final va a resultar pues con la muerte de los microorganismos patógenos en el mejor de los casos, porque las temperaturas sí deben ir a picos, en ese sentido sí deben ir a picos, temperaturas muy altas y luego temperaturas muy bajas, ¿no? Con eso ya el microorganismo va a morir, eventualmente va a morir. Si nosotros no logramos alcanzar esas temperaturas como tal, ese microorganismo va a prevalecer. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que todavía hay presencia microbiana dentro de nuestro proceso de compostaje? Uno es pues viendo pues, ¿no? Cuál es el resultado. Si todavía no tenemos formación, por ejemplo, de actinomicetos dentro del proceso, no tenemos esa consistencia tipo telas de araña que se generan dentro de la mezcla como tal, y si tenemos presencia de moscas o aparición de gusanos, y los olores se intensifican, y aparte tenemos una mezcla fría, ¿no? Una mezcla fría relativamente, no estamos alcanzando las temperaturas, entonces no, el compostaje no va a resultar, ¿no? Hay cantidades mínimas que nosotros debemos ingresar a este proceso de compostaje. No necesariamente los vamos a compostar en pequeñas cantidades. Tenemos que realizar la formación de las camas, ¿no? Un proceso de compostaje como si estuviéramos realizándolo con materia orgánica netamente. Pero, como les digo, este tipo de residuo semisólido es más complejo de tratar a través de esos sistemas. Lo que se prefiere es distribuir estos lodos en lechos de secado o en lechos de deshidratación, ¿no? Y ahora para ello también, a pesar que la mezcla o que el lodo, perdón, pueda estar disperso en, en toda esa zona, eso no va a limitar a la generación de olores, ¿no? Y porque de todas maneras en un proceso como este, la fase que va a secar o se va a deshidratar en la fase inicial es la que está en la superficie.
Entonces, al secarse primero lo de la superficie, si no hacemos una remoción, una mezcla para poder combinarla con los lodos que están en la base, entonces por acción del viento, ese polvillo puede llegar también hasta zonas que nosotros no queremos, ¿no? Si lo tenemos dentro del área urbana, pues va a salir y ese polvillo pues es todavía un material contaminante. Por eso, nuevamente es que se recomienda que se encuentre separado de las poblaciones más cercanas, ¿no? También debe haber una distancia considerable de las fuentes de captación de agua, ¿no? Aquellos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos una fuente de captación que es un manantial o un río o un glaciar o dentro de la zona tenemos pozos de los cuales se extrae agua subterránea para consumo humano, entonces también los debemos mantener a una distancia considerable. Y lo recomendable siempre en este caso es que la planta de tratamiento se puede ubicar aguas abajo, porque como hemos visto, ¿no? Dentro del proceso, la primera fase actúa siempre por gravedad. Entonces, para poder tener un proceso exitoso por gravedad sin necesidad de utilizar bombas y demás, porque obviamente esto no correspondería, es que se encuentre pues en una pendiente menor de la red de alcantarillado y así también de las fuentes de captación de agua, de los pozos, ríos, manantiales y demás, ¿no? ¿Por qué también es que se recomienda esto? Porque si nosotros lo ubicamos, por ejemplo, aguas arriba o en una pendiente superior a un pozo de captación, si tenemos nosotros porque puede surgir, ¿no? No hay un mantenimiento adecuado de la estructura de concreto y lo que tenemos es un desgaste del material que va a producir, pues, infiltración, porque recuerden que la arenilla que está ingresando finalmente es material corrosivo. Entonces, no hay un buen proceso de limpieza y demás, el material se empieza a desgastar, empieza a corroer y con ello viene pues una infiltración, ¿no? Entonces lo que podemos generar es la alteración de la calidad del agua que está siendo o estaría siendo destinada para consumo humano. Con eso también hay que tener bastante precaución. Y también pues en este caso para los cuerpos receptores, ¿no? Para considerar la zona de mezcla y salvaguardar en este caso la ecología hídrica, hay que considerar una distancia no excesiva, obviamente, porque al final la idea es que el agua resultante de la planta de tratamiento llegue a parar hacia ese flujo de agua natural. Entonces, esta distancia sí no debe ser pues tan excesiva, ¿no? Como las otras anteriores. Ya. Vamos a ver ahora el balance de la primera fase, ¿no? Lo que hemos estado de lo que hemos estado hablando en este caso del pretratamiento, que el pretratamiento se basa principalmente en proteger. Básicamente, ¿qué estamos protegiendo? La infraestructura de la planta de tratamiento, no solamente en su fase inicial o en la fase de tratamiento primario, sino la idea es poder regular esta cantidad de sólidos que de todas maneras van a pasar hacia una siguiente fase, pero la idea es poder pues realizarlo de manera tal que estos sólidos totales no generen algún daño o alguna afectación a los equipos que se puedan utilizar o propiamente a las instalaciones también, ¿no? Dentro del proceso. Y tenemos el tratamiento primario,
que se enfoca básicamente en reducir la carga. Esta reducción de carga la interpretamos nosotros en... Es como si fuese también un pretratamiento porque también va a haber una detención o una suspensión de sólidos a fin de que a la fase secundaria o al tratamiento secundario ya solamente puedan llegar aquellos nutrientes o sólidos que no son aparentemente visibles, ¿no? Incluso esta turbidez que va a tener propiamente el agua puede verse reducida dentro de este punto, ¿no? Entonces, el pretratamiento, nuevamente repetimos, está basado en la protección de todo el sistema a través de la remoción de los sólidos de mayor tamaño y el tratamiento primario que está enfocado en la reducción de la carga que va a ingresar ya a todo el sistema, ¿no? Con todo esto nosotros estaríamos preparando por así llamarlo, preparando el terreno, porque ya hemos eliminado o hemos descartado los residuos que pueden ser lascivos para la infraestructura como tal. Esa arena abrasiva la estamos neutralizando porque la estamos reteniendo en esta primera fase y posteriormente pues esta va a ser removida para ser tratada como un lodo. El porcentaje puede ser desde el 50 hasta el 60% de la carga orgánica, ¿no? Eso teniendo como relación la DBO5 sobre los sólidos suspendidos. Bien, con respecto al umbral biológico, que es el que hemos estado, o al que vamos a ingresar netamente ahora, son aquellas barreras físicas y gravitacionales que han cumplido una misión legal y técnica dentro de este proceso. El agua residual en esta fase ya ha sido acondicionada, ya nosotros la podemos tratar, no necesariamente por mecanismos convencionales, ¿no? Sino que ya vamos a emplear otro tipo de equipos en este punto. A partir de aquí, ya estaríamos hablando de un protagonismo que pasa de la física netamente estructural a un proceso microbiológico. Todo lo demás, todo lo que constituye a los sólidos, aceites, grasas, arena y demás residuos que puedan haber llegado a este punto por arrastre, los hemos dejado en esta zona y a la siguiente ya tenemos pues podríamos decir un material mucho más limpio, ¿no? Mucho más conciso para poder tratarlo en un proceso de desinfección. Porque es más, en esta fase ya nosotros quizá podríamos observar un agua clara, un agua ya con la turbidez al mínimo todavía, pero aunque la encontremos pues en un estado cristalino, recordemos que todavía puede contener microorganismos patógenos. Y estos microorganismos patógenos son aquellos que pueden generar aún mayor daño a la población. Bien, con esto estaríamos finalizando este módulo. Vamos a ingresar ahora al tratamiento secundario. Habrá un momentito.
Ya. Bien, ingresamos ahora a lo que corresponde al tratamiento secundario y terciario de las aguas residuales, donde, como explicábamos hace un momento, vamos a analizar el proceso biológico, eh, un, un proceso de remoción ya avanzada y lo que implica también pues, la eficiencia operativa en la planta de tratamiento de aguas residuales. Ya. Bueno, en el caso del tratamiento secundario, como ya habíamos visto, estamos hablando del ingreso del agua en, en una fase muchísimo más limpia en apariencia, porque ya estaríamos separando, en este caso, a los residuos semisólidos o a los lodos y a las aguas que tienen, en este caso, un menor grado de turbidez como tal, pero que tienen todavía la carga orgánica bastante alta en el proceso, ¿no? Esta fase previa que ya nosotros hemos completado eh, ha logrado la remoción de los sólidos más grandes, los sólidos gruesos y también el material inorgánico sedimentable, ¿no? Como son los nutrientes, la arena propiamente y demás. Em, el enfoque ahora en el proceso secundario consiste en la aplicación de procesos netamente biológicos para poder degradar esa materia orgánica que está disuelta. Aquí ya aplicamos ese principio de la DBO5 y también a los sólidos en suspensión restantes, como son los aceites y las grasas, ¿no? Y similares. La idea es poder llegar a un tratamiento avanzado, que sería lo podríamos considerar como un destino final en la fase terciaria o avanzada. Aquí ya estamos considerando la remoción de los nutrientes, como son el nitrógeno y el fósforo, ¿no? Que finalmente son el objetivo de la remoción, perdón, del tratamiento como tal de las aguas residuales. Los metales pesados y los patógenos para poder cumplir con los límites máximos permisibles o también permitir el reuso de estas aguas, ¿no? No necesariamente eh, una planta de tratamiento que se instale en un lugar determinado va a contar con estas dos fases, de tratamiento secundario o un tratamiento avanzado netamente, porque como observan, la infraestructura y la inversión que se realiza de este punto es bastante alta. Entonces, ¿dónde sería común poder encontrarlo? Es en las ciudades grandes, ¿no? Ciudades con poblaciones mayores y demás. Lo que comúnmente encontramos nosotros es hasta un tratamiento primario, netamente, ¿no? Y luego de eso viene un proceso de desinfección del agua para poder retornarla a una fuente natural o también llevar a cabo este proceso por infiltración netamente, ¿no? Una vez que se culmina el tratamiento avanzado, donde ya podemos distribuir, en este caso, el agua, puede ser para algunos procesos, trasladarlo hasta la red de alcantarillado o que vayan ya pues al río, al mar, al lago, dependiendo. Estaríamos hablando ya de darle un uso específico, que es propiamente la finalidad de la planta de tratamiento. Eh, lo que es importante también mencionar es que para este tipo de proyectos, anteriormente, bueno, hasta hace unos años, se consideraban estas infraestructuras de manera aislada. Recordarán ustedes que, por ejemplo, para procesos electorales locales,
siempre en las zonas donde no existe, claro, pues, ¿no? Siempre la bandera es ofrecer em, la instalación o la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales. Muchas veces desconociendo la situación actual de la ciudad, de los predios, o si es que existe previamente una red de alcantarillado, ¿no? Entonces, como este tema del reuso de las aguas y demás también constituye o es parte del cierre de brechas a nivel nacional, se toma ya la instalación o la creación, el diseño de estas plantas de manera integral. Es decir, que también si nosotros vamos a contar o vamos a instalar una planta de tratamiento de aguas residuales, debemos garantizar también que la población pueda tener acceso a agua de calidad, mínimamente, ¿no? O sea, no solamente tal vez a través de una captación que podríamos considerar apta para consumo humano y trasladarlas hacia las viviendas, no necesariamente. Necesitaríamos integrar dentro de este proceso una planta de tratamiento de agua potable. También, o sea, no es muy común, no en todas las ciudades tenemos o está integrado este proceso de potabilización del agua. Lo que usualmente se estila es que tengamos nosotros una captación, eh, le generemos pues un encauce para poder retenerla en los tanques a fin de poder distribuirlas a la población. Entonces, estas captaciones pueden ser por ejemplo, ¿no? De lagunas o de ríos o de diferentes nacientes. Y para poder distribuirlas, lo que se estila únicamente es poder desinfectarlas, ¿no? ¿Y cómo las desinfectamos? Utilizando pues eh, un, un porcentaje de, de cloro dentro del proceso. Y ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si hemos tenido una secuencia intensa de lluvias en la zona, que por ende va a generar pues arrastre de material lodoso, de tierra, etcétera, ¿no? Que de todas maneras puede llegar hasta a este tipo de captación. Lo que vamos a tener ahí como resultado, al abrir las tuberías o los grifos en las casas, es un agua turbia, ¿no? Un agua turbia porque tiene este tipo de sólidos dentro de su composición. Entonces, no es pues lo más recomendable, pero desgraciadamente es lo que tenemos nosotros actualmente. Por ello es que la recomendación es que si vamos a trabajar en el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales, que finalmente pues va a ser pues de uso municipal, que lo va a administrar la EPS y demás, pero es de uso municipal, entonces también integrar este proceso con una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Eso también asegura la calidad del agua resultante en la red de alcantarillado. Si nosotros no tenemos esa precaución inicial con respecto a lo que está ingresando a través de las tuberías o de los grifos a nuestro hogar, entonces tampoco tenemos la garantía de poder utilizarlos sin generar el riesgo de repente de poder adquirir, adquirir algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, también pues ese resultado va a ser trasladado hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Recordemos pues, ¿no? Que este tipo de mediciones de los valores máximos admisibles, si bien se realizan en las redes de alcantarillado perdón, en los buzones del alcantarillado, es el agua resultante del proceso. Pero, ¿qué sucede si dentro de ello nosotros, o en la evaluación, en el resultado del laboratorio, se identifica
algún tipo de material que no está dentro del proceso, que no es utilizado dentro del proceso como tal. Entonces, lo que eso nos llevaría a pensar, pues, que en sí la captación del agua que se está distribuyendo a través de las tuberías y de la cual estamos haciendo uso, ya tiene previamente esa carga contaminante, ¿no? Entonces, por eso es importante ya trabajar los proyectos de manera integral, ¿no? En este punto vamos a definir el blanco, ¿no? Que son los contaminantes críticos. Lo que vamos a encontrar ya dentro de este punto, que no necesariamente ya pues van a ser únicamente sólidos, y si son sólidos no los vamos a ver a simple vista, pero sí vamos a tener materia orgánica, esta materia orgánica que va a estar disuelta. La proporción que vamos a utilizar o la fracción que vamos a utilizar por la cual vamos a determinar esta cantidad de materia orgánica es a través de la DBO5 entre la DQO. Entonces, esta demanda bioquímica y química también de oxígeno nos van a indicar el proceso de degradación de la materia orgánica, ¿no? Que finalmente es el objetivo principal del tratamiento secundario. Lo que se exige en este caso a través de los límites máximos permisibles es que esta relación DBO y DQO sea menor a 100 miligramos por litro de agua dentro de este punto. Lo que vamos a encontrar también son los sólidos en suspensión, los sólidos totales en suspensión, que son aquellas partículas finas que no lograron decantar en el tratamiento primario. El LMP exigido en este punto debe ser menor a 150 miligramos por litro de agua. Em, ¿Cómo los vamos a ubicar en este caso los sólidos en suspensión? Es, como les mencionaba hace un momento, a través de la acción floculante, ¿no? Que son insumos que vamos a ir añadiendo al agua en determinadas proporciones, dependiendo de la capacidad que tenga la estructura, de la cantidad de agua que tengamos nosotros en esta fase, digamos, ¿no? Otro tipo de contaminantes críticos en este punto son los nutrientes, ¿no? A los que le hemos dado mayor énfasis, que son el nitrógeno y el fósforo como tal. Ambos van a causar los procesos de eutrofización en los cuerpos receptores. Por esa razón requieren de procesos biológicos específicos o químicos, ¿no? Para poder descomponerlos propiamente y que esa acción eutrofizante no se traslade o no resulte o no pueda afectar finalmente al cuerpo receptor, que es donde va a discurrir el agua producto del tratamiento posterior a esta fase. También tenemos o vamos a encontrar en este punto a los patógenos. Los patógenos son aquellas bacterias coliformes, podemos encontrar virus también y helmintos. Em, ¿Cómo es que diferenciamos nosotros, por ejemplo, a las bacterias y a los virus? En este caso, nosotros podemos hablar de un proceso de remoción y, entre comillas, quizá muerte de las bacterias, porque las consideramos organismos vivos como tal. Entonces, si este organismo vivo, porque la bacteria como tal desarrolla todo tipo de función fisiológica, también necesita de alimento para poder sobrevivir, también necesita de oxígeno, también necesita tener pues esta movilidad o esta independencia, porque es un organismo propiamente, ¿no? Un organismo unicelular. Y con determinadas medidas o aditivos y demás, o cambios bruscos de temperatura, nosotros podemos eliminarlos, podemos erradicarlos.
cosa que no sucede necesariamente con los virus. Los virus están en esa línea entre lo vivo y lo no vivo. Los virus son unos organismos también unicelulares en estado latente. No podemos nosotros hablar de una muerte del virus como tal, pero sí podemos hablar de la aplicación también de diversas medidas, en este caso la desaparición de los individuos que ellos pueden infectar, porque un virus cuando no tiene un organismo vivo cerca en el cual se pueda refugiar, lo que va a hacer es permanecer en un periodo de latencia propiamente, ¿no? Este periodo de latencia podría confundirnos de repente un poco y pensar que ya lo hemos eliminado como tal, pero no necesariamente. Entonces, la idea es que nosotros ya no tengamos en este extremo ningún tipo de organismo vivo a fin de que los virus pues tampoco prevalezcan, ¿no? Porque el virus igual se puede mantener en una etapa de latencia. Por ello es que es necesario y es importante poder realizar como tal el proceso de desinfección y cloración propiamente, ¿no? Para poder inactivar este tipo de sistemas. Y los helmintos, que básicamente son los huevos, ¿no? Los huevos de este tipo de parásitos, que también los en este caso sí, tienen una actuación similar a las bacterias, pero la estructura que tienen como tal es distinta, ¿no? O sea, una bacteria generalmente tiene podemos encontrar y a lo que más asociamos quizá es a la forma tipo cápsula que tienen, ¿no? Los helmintos microscópicamente son distintos porque van a tener forma de huevos propiamente, ¿no? Los huevos del minto van a tener una forma redonda o también una forma como de gusanos, ¿no? Como de gusanos o bichos. Entonces, ¿dónde encontramos este tipo de helmintos o de dónde provienen? Justamente de las excretas de las personas, ¿no? Em, en distinta medida. Puede ser generalmente pues de personas que están con algún proceso o alguna enfermedad determinada, eso es lo más común, que ahí lo podamos encontrar. Mientras que las bacterias son bastante comunes, ¿no? Bastante comunes, no necesariamente vamos a diferenciarlas de individuos sanos o individuos enfermos en este caso. Y los virus, porque también pues nosotros no sabemos específicamente la procedencia de las aguas municipales. Estamos mezclando aquí, por ejemplo, las cargas de los usuarios no domiciliarios, no domésticos, ¿no? Que pueden ser en este caso, en este extremo, las clínicas, los hospitales y demás. El límite máximo permisible que se exige dentro de este punto es que estos patógenos sean menores a 10.000 en una cantidad aproximada de 100 mililitros, ¿no? O sea, imagínense, la cantidad de agua es poquísima, entonces la exigencia en este punto también es máxima. Por eso es que la desinfección se debe realizar de manera estricta en este punto, porque podemos remover todos los sólidos y demás, o podemos inhibir incluso la acción de los nutrientes. Pero si el agua resultante todavía va a tener esta carga patógena, entonces es bastante riesgoso poder discurrir o poder verter este resultado a una fuente de agua. ¿Qué pasa si nosotros, ignorando de repente este procedimiento, igual realizamos el vertido en los ríos, en los manantiales? Pues lo que va a suceder es que estos pueden ser captados por diversas especies, ¿no? Especies acuáticas, por ejemplo, o especies marinas,
o pueden ser también absorbidos por las raíces de determinados, de determinadas especies en flora, ¿no? Y eventualmente estos pueden llegar nuevamente a nuestro hogar en distinta forma, ¿no? A través de pescados, de mariscos, em, pueden llegar también a través de los propios cultivos, porque recordemos que es muy común también, y es una práctica que a la fecha todavía se utiliza bastante, ¿no? El riego por inundación en determinadas zonas. Entonces, para un proceso de riego por inundación, lo que se hace es poder captar una parte o cambiar o alterar propiamente el flujo normal, el caudal del río, aguas abajo, y crear el surco para poder distribuirlo dentro de un área determinada. Entonces, el riesgo pues es bastante grande, ¿no? Y hemos visto, y posiblemente ustedes, ¿no? De repente han visto también este tipo de captación. A veces tenemos algunos ríos que atraviesan la ciudad, entonces en algún punto se pueden percatar que existe una especie de bocatoma donde el agua de río va a fluir también en ese estado natural, a pesar que lo veamos turbio y demás, va a ser captado. Y a través de una red de tubería, obviamente instalada por los mismos agricultores, está siendo trasladada para poder regar sus plantaciones, ¿no? Entonces, más común, creo que sí les comenté, es encontrar este tipo de patógenos en las lechugas. Es bastante común que las personas puedan tener cuadros diarreicos agudos por ingesta de lechuga porque esta está contaminada, ¿no? Entonces, no solamente tengamos en consideración, por ejemplo, un proceso de lavado y desinfección de las frutas y verduras a raíz de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sino también ahora es bueno poder preservar ese tipo de prácticas, tanto lavado de manos, desinfección de frutas y verduras y demás, ¿no? Para poder mínimamente tener la certeza de que lo que estamos consumiendo pues no vaya a generarnos algún tipo de alteración al aparato digestivo, ¿no? Y en el caso de pescados, de mariscos y demás, también pues tener la precaución necesaria, ¿no? Consumirlos preferentemente de zonas que nos den la seguridad o la certeza, pues, ¿no? De que hay un proceso de captación de estas especies para consumo humano que nos den la garantía de poder llevar un alimento sano a nuestra mesa, ¿no? Vemos ahora los fundamentos del tratamiento biológico. Esa acción metabólica de los microorganismos para transformar la DBO. Em, en principio vamos a observar, pues, ¿no? Ahí tenemos a una bacteria en el lado izquierdo de la pantalla que en una circunstancia o en una estancia, perdón, aerobia, es decir, con presencia de oxígeno, requiere la inyección continua de este elemento. Y este es un proceso bastante rápido, ¿no? Va a generar una alta cantidad de lodos, ¿no? De biomasa como tal, que exige, por tanto, un manejo posterior. Estos lodos que se generan no solamente están dados pues, por procesos de sedimentación y demás, eso también lo explicamos previamente, que eh, así como la temperatura también va a cambiar y eso nos indica que hay una carga microbiana alta dentro de este punto, ¿no? Ese organismo, ese individuo tan pequeño necesita de oxígeno, necesita propiamente del agua, y de la materia orgánica para poder
nutrirse, ¿no? Entonces, lo que nos va a dar como resultado el lodo, que es producto de la digestión de esta bacteria. Pero además del lodo, también va a generar CO2. Entonces, porque es, como les repito, es un individuo. Entonces, ese individuo, así como nosotros, ¿no? Y generamos exactamente lo mismo, solamente que esto es a nivel microscópico. Y esto es lo que vamos a encontrar en gran medida. Por eso es que al momento de realizar esta acción, también pues vemos un cambio de temperatura por los mismos procesos que se están generando, que están suscitando dentro de este organismo tan pequeño. Y por otro lado tenemos a la vía anaerobia, que es la ausencia total del oxígeno, por lo cual es un proceso más lento. La producción de lodos va a ser muchísimo menor y lo que se va a generar en este punto ya no va a ser CO2, sino va a ser metano, que es el biogás, ¿no? Podría ser altamente aprovechable energéticamente, pero pues en condiciones o en cantidades mucho mayores, ¿no? Estos dos procesos los vamos a encontrar nosotros, los vamos a identificar dentro del tratamiento secundario como tal. Uno con intervención del oxígeno propiamente, y en la planta podemos encontrar incluso insufladores y demás, ¿no? Los que van a generar ese burbujeo en la parte, en la zona basal. Y en el otro lado, pues vamos a encontrar también un periodo de ya mayor permanencia, donde también vamos a encontrar acción microbiana. Pero ya este tipo de microbios van a ser distintos, ¿no? Distintos a los que estamos generando previamente. Y bien, antes que nos gane la hora, César, les enviaríamos el examen para que lo puedan resolver. El examen solamente es del módulo 1 y el módulo 2, es decir, hasta la fase de caracterización. Y tendríamos un espacio de media hora para poder resolverlo. Es un total de 20 preguntas y todas son para marcar. Lo enviamos por acá, por el chat. Ya. Sí, sí lo tiene ahí, ¿no? ¿Cómo? Sí lo tiene ahí, ¿no? El Em, examen. sí, Ese. sí, sí. Ah, ya, lo envío yo Ujú. Sí, sí. y ya. A ver, a ver, a ver. Ya, listo. Aquí se está enviando el examen. Tenemos media hora, por favor, para poder resolverlo. Ok, entonces les damos media hora. Me lo envían por me lo envían al WhatsApp, ¿no? Para calificarlos. Mm, ajá, sí, mejor. Ya, entonces, ¿no alguna otra indicación? O si no, bueno, finalizamos ahí la clase. Ajá, sí, 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 Ya, está bien. ok, entonces ya se envió. Igual, me envían sus respuestas al WhatsApp, ahí el archivo ya está en el chat y luego ya será calificado. Ok, estimados. Hola. Listo. Bien, entonces me lo envían en el transcurso de la hora. Ya, Listo, entonces. Bien, nos ya. quedamos ahí, estimados, y nos vemos hasta el día Lunes. lunes. Sí, ok. Ujú. Continuamos de acá el día lunes.
Buenas noches con Muchas todos. Gracias, gracias. ingeniera.